Muy bien, estimados estudiantes de nivelación, de capacitación. Hoy día hemos decidido hacer la clase en forma asincrónica. Bueno, una mezcla, lo que se llama una clase híbrida. ¿Qué significa una clase híbrida? Significa que la clase yo la grabé en forma sincrónica, pero estamos haciendo en forma sincrónica, una mezcla, ya que en este momento no puedo estar atendiendo directamente el Meet, el programa que usamos para poder hacer las clases normalmente, porque tengo una actividad que se me cruzaba con esta actividad, una actividad que no podía decir que no, una actividad que tiene que ver con la carrera docente, que por lo tanto es imposible de poder dejar de lado. ¿Ya? Entonces se da la bienvenida a esta clase que está siendo también, de hecho de paso, grabada para que usted también la tenga, como siempre le hemos hecho, ser grabada tanto en el WhatsApp que hemos creado como en el Classroom como tal. Ya en esta clase del día miércoles, clase que en este bloque va a ser así, en esta modalidad, de las 19:30 a las 20:50. Tendremos el break que siempre tenemos hasta las 9, ¿cierto? 10 minutos de break para continuar con ciencias naturales, en la cual ahí sí voy a estar con ustedes, ya presencialmente, bueno, no presencial, o sea, virtualmente, pero en vivo. En este caso no estoy en vivo, ya estoy ahí con ustedes conectado también. Sin embargo, estoy en otra reunión de índole, como le digo, de carrera docente, entonces no pude decir que no, pero tampoco quería dejarlos votados a ustedes. Por lo tanto, pido permiso a la encargada, señora Karina, usted por este medio, porque la idea no era dejarlo sin clase, y, pero al mismo tiempo eh, poder hacer la clase de todas maneras, de una manera. El único problema que vamos a tener es que no van a poder preguntar ni yo retroalimentar, pero en la clase de ciencias naturales que sí estaré presente, ustedes podrán hacer su descargo, podrán preguntarme si es que algo no quedó claro, y aparte que tenemos clase también el día lunes siguiente para cualquier cosa, igual dudas que tengan, poder verla conmigo. ¿Ya? Eso es. Entonces, así va a ser. Vuelvo a repetir, en la clase de ciencias naturales no va a haber ningún problema, porque en esa clase sí voy a estar presente, porque la reunión que estoy en este momento, a la par con esta clase, termina justamente a las 9. Entonces yo directamente me conecto con ustedes. Ya tal vez me pueda demorar un minuto, tal vez en la conexión de uno a otro, pero más de eso no me voy a demorar. Bien, entonces eso sería en cuanto a mi disculpa por no estar en presencialidad, pero igual quería estar haciendo la clase de una u otra manera, a pesar de que no se haga directamente como lo estoy haciendo, ¿sí? Pero ahí estamos ahí tratando de no dejarlos botados en ningún momento, ¿ya? Como digo, son cosas de fuerza mayor que no pude evitar hacerlo como tal. Bien, dicho eso entonces, vamos a partir con esta clase que, que hemos estado viendo, ¿cierto? El lunes viendo todo lo que es la circunferencia, el área, y hemos ya entrado al volumen de estos cilindros, ¿cierto? Que tienen mucho que ver con este mundo de los sistemas hexagesimales, este mundo de los círculos, su circunferencia y el volumen de un cilindro, que es, al fin de cuentas, un círculo que si se expande, si se proyecta, sale un cilindro. Sin embargo, yo les decía que en la clase del miércoles íbamos a tratar un tema nuevo, no difícil, sí, pero importante, yo creo que muy importante, que es un trabajo que uno debe hacer para lo que es la resolución de problemas, ¿ya? Resolver problemas es muy importante para toda la vida, ¿ya? Esto es una clase muy transversal, se puede aplicar para todas las áreas de las matemáticas como tal, ¿ya? Y en toda esta resolución de problemas. Y quería hacer una clase específicamente basado en eso, en una clase en el cual nos vayamos a la esencia de cómo se resuelve un problema matemático, que tiene mucho que ver también con la parte de comprensión lectora, eh, y que además de eso pueda servirle para resolver problemas en índole transversal, como vuelvo a repetir, en el cual pasamos de la base más básica de la resolución de problemas hasta lo más complejo,
para poder resolver un problema como tal. Entonces, esta sería la parte uno. Ya en la siguiente clase haríamos ya una resolución de problemas ya con problemas más complejos. Por eso que en estos ejemplos que voy a dar van a ser ejemplos sencillos de números muy pequeños, porque la idea no es hacer, o sea, la idea es que nos concentremos en la resolución del problema en sí mismo y no en las cantidades, porque a veces suele ser un impedimento para aprender a resolver problemas matemáticos, usar números complejos, números largos o grandes. Entonces decidí hacer con números muy pequeños para que nos concentremos solamente en la resolución de problemas como tal. Y en ello nos vamos a basar, por una parte, nos vamos a basar en, en Poljat, ya un gran matemático húngaro, eh, que, eh, que él tenía un método para resolver problemas matemáticos. ¿Ya? Este es lo que vamos a utilizar, su método de él. Y aparte de eso, vamos a resolver problemas usando una secuencia lógica matemática de resolución de problemas, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y ese va a ser lo que vamos a tratar en esta hora 20 minutos que dura esta clase. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a empezar eh, diciéndoles que el problema más sencillo de realizar en, en las matemáticas es el problema de cambio. Hay muchos tipos de problemas, entonces hemos ido del problema más sencillo a lo más complejo, ¿ya? Entonces, por eso partimos con el problema de cambio, ¿cierto? Que como su propio nombre lo dice, tiene que ver con cambiar. Solamente hay una sola variable, hay un solo atributo, ya entendido el atributo como aquello que está relacionado, en el caso de la matemática, con una parte numérica, pero que tiene una característica, como puede ser 100, 100 pelotas, 100 manzanas, 100 árboles eh, o 100 pesos. Entonces, esos son atributos eh, que en este caso pueden cambiar, ya sea para crecer o para disminuir. Y ahí es justamente lo que tenemos que ver. Entonces, vamos de lo más básico. Disculpe, tal vez tú te dirías, profesor, esto es demasiado básico para mí. Sin embargo, yo siento que tenemos que partir de lo más básico, sobre todo pensando en nuestros estudiantes que les cuesta la matemática, y ahí vamos a ir avanzando a cosas más complejas. Por eso también quise abarcar, ya que esta clase iba a ser asincrónica, quise basarme desde lo más básico, de tal manera que no haya dudas o muchas dudas que despejar, sino que vaya muy lento y muy entendible para después ir a lo más complejo que ya será en la clase de matemática del lunes que estaremos juntos en forma presencial, virtualmente, pero dentro de la sincronía para poder trabajar, resolver dudas que tengan al respecto. Por repetir, en ciencias naturales no vamos a tener este problema porque ahí sí va a estar, y cualquier otra duda que tenga en matemática igual me lo podrían hacer, me la puedan decir vía ese medio. Entonces, problema de cambio. Partimos con el problema de cambio. Y ahí lo tenemos. No sé si se nota, si no se nota, yo se lo menciona. El problema de cambio justamente tiene que ver con añadir o quitar. Ya hay otro tipo de problemas de combinación, de comparación, eso lo vamos a ver también, pero lo que es importante notar es que del problema de cambio solamente hay un atributo que va a cambiar, ¿cierto? Que al principio hay un conjunto o cantidad de elementos iniciales que van a transformarse o van a cambiar, añadiéndosele mayor cantidad que va a formar un conjunto final o resultado final, ¿cierto? Producto de este cambio, o que este cambio puede ser de quitar, ¿cierto? Yo puedo restar, quitar, y va a haber un cambio también. Entonces eso es lo más básico, ¿cierto? Estamos viendo de conceptos muy básicos, y esto lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, usando el método de Polya, Polya hablaba de que siempre en su método lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que nos piden. ¿Qué nos están preguntando en este caso? Exactamente, nos están preguntando cuánto le dio su abuela. Al problema, Julieta tenía 48 botones, su abuela le regaló un broche más, ya, es decir, un botón más. Ahora ya, o sea, perdón, le regaló una cierta cantidad de broches. Eh, Porque tenía 48 y se le agrega un bonche más, o sea, una cantidad. Y ahora ya tiene 64. A eso quiero a eso quiero llegar. O sea, tenía 48 botones, se le agrega una cierta cantidad de botones más y ahora tiene 64. ¿Cuántos le dio su abuela?
Y ahí está el tema. Porque tenemos una cantidad inicial, tenemos una cantidad final, y en este caso, por ejemplo, lo que no se sabe es, y lo que nos están pidiendo es cuánto le dio su abuela, es decir, cuál fue el cambio. Si se dan cuenta, la pregunta en este caso, o va al inicio, cuando me dicen cuánto tenía al inicio, que sería una pregunta, también podrían preguntar cuánto va a recibir al final, o en este caso, cuánto le dio a su abuela en, que es el cambio, ¿cierto? La pregunta está aquí, acá. Entonces, por lo tanto, en Paul ya diría, primero, ¿qué nos están preguntando? Y justamente nos están preguntando por aquí. Muy distinto es, miren qué interesante este método, porque muy distinto es que yo preguntase, por ejemplo, Julieta tenía una cierta cantidad de botones, su abuela le regaló, vamos a responder este eh, para que no quede ninguna duda. Si, si al final tiene 64 a, a 4 no le puedo quitar 8, por lo tanto pido prestado, este se vuelve 5 y este vuelve 14, ¿cierto? 8 para llegar a 14 necesita ¿cuánto? 6, ¿cierto? 6, 16. Entonces, eh, 16 le dio. ¿Ya? Bien. ¿Por qué lo resuelvo? Para poder entender este problema. Es decir, si yo dijera, Julita tiene una cierta, digamos que no sé cuántas tiene, digamos, una cierta cantidad de botones. Y sobre le regala 16. Y ahora con ese regalo tiene 64 botones. ¿Cuánto tenía al inicio? Ahí la pregunta estaría acá. Y por lo tanto, había que ver cuánto tenía al inicio. Y al inicio tenía 48, ¿cierto? Esa sería una manera de preguntar. Otra manera de preguntar sería, por ejemplo, voy a borrar acá, que no sé, no sé la cantidad final. Es decir, Julita tiene 48 botones. Su abuela le regala 16 botones. Ahora, ahora, ¿cuántos botones tiene al final? Entonces ahí tendría que sumar los 48 que tiene más los 16 que se le regaló. Y eso sería justamente los, los 64 botones, porque acá no puedo tener este valor, ¿cierto? O sea, acá no debería saber ese valor. Y la respuesta sería justamente 64. Bien, ¿se dan cuenta? Tres maneras de preguntar o de resolver este problema, ¿cierto? Según lo que me piden. Por eso es tan importante, decía Paul Yet, que tengo que saber qué me están preguntando. En este caso me preguntan cuánto fue el cambio, cuánto le dio su abuela. Entonces, por lo tanto, si tengo 28, tengo una cierta cantidad y ahora tengo 64, la primera pregunta que nos hacemos es, desde el inicio hasta el final, ¿hubo cambio? Sí, hubo cambio, porque no es 48, ahora es 64. Ahora, el tema está, ¿cuánto se le agregó o se le quitó? Porque los problemas de cambio o se le agrega o se le quita. Bien, se le agregó. Por lo tanto, como se le agregó, significa que, y este es el tema también del método del todo y las barras, del método Singapur, que si al final tengo 64, este es 64, y al principio tenía 48, significa que hay una cierta cantidad que se le agregó para que sea al final 64, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para saber eso? Bueno, está el tema también del todo y las partes, que es otra metodología, en el cual nos damos cuenta que para 48 llegar a 64, lo que hay que hacer es restar, ¿cierto? 64 para llegar a 48 hay que restar, y esa resta me va a dar la otra parte, porque la suma de las partes me da el todo. Por lo tanto, es importante tener claro eso. Entonces, por lo tanto, eso era una resta, 64 menos 48 me da 16 y ese era el resultado. Si me hubiesen preguntado, por ejemplo, cuánto tenía al inicio, digamos que no sabía cuánto tenía al inicio, bueno, en este caso sabía que el resto era 64 y simplemente sabía, sabía que al final al final tengo 64, me dieron 16, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, igual tendría que restar 64 menos 16 y me daría el valor de acá, que sería al inicio. Si me pregunta cuánto tengo al final, lo mismo.
O sea, si me preguntan cuánto tengo al final, es decir, no sé esto, sé las partes, 48 tenía el inicio y 16 al final, entonces ahí sería sumar, porque la suma de las partes me da el todo. Entonces, miren cómo jugamos con eso, el todo y las partes, ¿ya? Porque el todo y las partes me va a dar justamente 48 más 16 me da 64. Miren, un problema sencillo, pero ¿cuánto provecho le podemos sacar a un problema tan sencillo como este que estamos encontrando aquí? Muy bien, continuamos entonces. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos muchas formas de representarlo. Por ejemplo, ahí vemos justamente lo que yo les mencionaba. eh, tenemos que una cierta cantidad, eh, había una cierta cantidad y ahora se le aumentó 27 y ahora tengo 34, ¿cierto? Que yo lo puedo hacer incluso en forma de los niños, le hago que hagan palitos, que hagan con otro material concreto porque es más práctico de hacerlo, pero nosotros no. Obviamente que nosotros no, porque nosotros somos adultos. Pero ahí está, justamente la pregunta, en este caso se nos está preguntando cuánto tuvo el inicio, si al final tengo 34, porque le agregué 27. O podría ser al revés, tengo una cierta cantidad al inicio que no sé, se le quitó una cierta cantidad y ahora tengo tanta, por lo tanto ahí tendría que ver cuánto es. Como sabemos, en este caso, sigo sabiendo que el todo es 34 y sé que al inicio no tengo idea cuánto es, pero sé que al final, sé que agregándole 27, que sería la otra parte, voy a saber cuánto tengo al inicio. Y eso es restar, 34 menos 27, ¿cierto? Muy bien, entonces eso sería una manera de resolver un problema con un solo atributo, que en este caso puede ser pastilla, en este caso eran botones, un solo atributo. No hay más, no hay más que una sola variable eh, que esté trabajándose. Bien. Vamos a ver algunas situaciones de cambio entonces. Por ejemplo, se presentan aquellas situaciones en que hay aumento o disminución de una cantidad en una secuencia de tiempo. Eso es lo que se llama el problema de cambio. Inicio, cambio, final. En estos problemas se trabajan las acciones de agregar o quitar. Pilar tenía 7 crayones en la caja. Si guarda 2 crayones más, ¿cuántos crayones tendrá Pilar ahora en la caja? Es un ejemplo, por ejemplo, ¿cierto? Donde justamente al inicio se tenía eh, 7 crayones, ahora tiene 2 más. Entonces, cuando tiene la caja, bueno, habrá que sumar 7 más 2, ¿cierto? Y eso me da el total. Porque a fin de cuentas, el final, ¿cierto? El agregado del final siempre va a ser el total, ¿cierto? En este caso, ¿cuántas manzanas hay en el plato? Si te llevas 2 manzanas, ¿cuántas manzanas quedan en el plato? ¿Cierto? Ahí tenía 5 manzanas, pero ahora se le quitó, ahora el atributo que es manzana, eran 5, y ahora y ahora se le quitó 2, obviamente eso es restar, ¿cierto? Ese es el problema de cambio, ¿cierto? Una cierta cantidad que aumenta o disminuye, por lo tanto. Bien, entonces ahí está, ahí tenemos justamente el esquema 28. Ahí la pregunta es, si tenía al principio 28 y ahora tengo 38, ¿cuánto se le agregó? En ese caso también 38 sería nuestro todo, que obviamente hay que restarle una de las partes para que me dé la otra parte. Entonces 28 le resto 28 me da 10. ¿Cómo compruebo que está bien hecho? Bueno, sumándolo. 28 más 10 la suma de las partes me tiene que dar el total. Bien, eso, ¿cierto? Eso yo creo que está entendible, ¿cierto? No es complejo, pero estamos yendo de lo más básico. Disculpen si fue de lo básico, pero es para poder entender tipos de problemas matemáticos. Bien, voy a poner un poco más arriba para que me vea. Bien, en estos problemas se trabaja la adición de la sustracción en acciones de agregar y quitar. Son situaciones en las que se describe el aumento o disminución de una cantidad a través del tiempo, una cantidad es sometida a una acción que la modifica. Cantidad inicial, cambio, cantidad final. Ejemplo, en esta repisa, si vemos ahí, hay 5 cuadernos. Carlos se llevó algunos libros y quedó así. Quedaron solamente 2 cuadernos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos libros se llevó Carlos? Y ahí está justamente que el problema está en el cambio. ¿Cuánto fue la cantidad que se cambió? Es decir, ¿cuánto fue restado? Y ahí está justamente, si al final son 2 y al inicio era 5, el total al fin de cuentas ya no es el final, porque esto está restando, el total está en la cantidad inicial, que es 5. Si
Si a 5, que es el total, le resto una de las partes, me va a dar la otra parte. Entonces 5 menos 2 me da 3. Bien, yo creo que es entendible, no creo que haya duda al respecto, pero como lo puedo repetir, vamos de lo básico de lo básico. En un corral había algunos conejos, luego nacieron 4 más, y ahora hay 6 conejos. ¿Cuánto había al principio? Es lo mismo, ¿cierto? En este caso, al principio se llama incógnita, dice que había algunos conejos, aumentaron 4 conejos, y al final hay 6 conejos. Dato de incógnita, ¿cierto? Paul ya siempre hablaba de que habían que ver los datos, en este caso los datos estaban en relación a, a el dato está relacionado un atributo con un número. Entonces, conejo sería el atributo y el número sería 4 o 6. Conejos sigue siendo problema de cambio porque solamente hay un solo atributo, en este caso conejos. Y una sola incógnita, que es lo que me preguntan siempre, que uno tiene que detectar si esa incógnita está al inicio, está al final, o es el tema que nos está preguntando si es el cambio como tal, que si aumenta o disminuye. Bien, ahí tenemos justamente un problema de cambio que yo hago con alumnos pequeños, ¿sí? ¿Cierto? Yo le hago ahí, Loreto tiene 9 chocolate, le dan 6, ¿cuánto tiene ahora? Y ahí tenemos el, el que yo les pregunto a los estudiantes, primero, ¿aumenta o disminuye? En este caso aumenta, ¿cierto? Por lo tanto, al aumentar, yo tengo que saber cuánto le aumentó. Y eso es sumar. Entonces están los datos, está la incógnita, la condición, y la condición es cuánto que él tiene y con la otra condición que le dan, ¿cierto? Son con las condiciones, ¿cierto? Importante. Paul ya decía eso, siempre tengo que saber primero, en esta primera parte, que es sobre la resolución de un problema, él siempre hablaba que, ante todo, tenemos que preguntarnos, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos están preguntando, valga la redundancia, porque eso me va a indicar si están pidiendo cantidad inicial, cantidad final o lo que se agregó quitó, ¿cierto? Después los datos, ¿cierto? En este caso no hay chocolates, por lo tanto me doy cuenta que estoy solamente en un tipo de problema de cambio nomás. Y después veo la condición, ¿cierto? Que me ayuda también a poder entender el problema. En este caso, si Loreto tiene 9 chocolates y le dan 6 chocolates, es la condición que tiene una cierta cantidad y va agregándose. Bien. Ya, muy bien. Eso en cuanto a los problemas de cambio, yo creo que no hay ninguna duda, ¿cierto? Bueno, lamentablemente no me podrán preguntar, pero o sea que tengo duda o decirme si está todo bien. No lo van a poder hacer, obviamente, pues no se dan, estamos en forma entre una mezcla entre asincrónico y sincrónico. Sin embargo, yo siento que está claro, ¿ya? Si no es así, discúlpeme y ya me estarán informando o avisando vía la clase que sigue, que digo está presencial, virtualmente, pero desde la presencialidad virtual, por decirlo de alguna manera, para despejar alguna duda. Pero me parece que no, que está completamente claro. Y ahí pasamos a un problema un poco más complejo, que es el problema de combinación, que justamente lleva su nombre, combinación, porque hay más de un atributo. Eso, nada más, ¿cierto? Acá, igual que la otra parte, hay un tema del todo y las partes. Ya en el primero también vemos todo y las partes, pero el todo y las partes está basado en un solo atributo de inicio y final que cambia, ¿cierto? Cambia, crece o decrece. Sin embargo, acá en este problema de cambio, que también ve todo y las partes tienen una diferencia en atributos. O sea, hay algo que lo diferencia, no son un solo atributo, porque no sería simplemente que aumentó o disminuyó. En este caso, que hay combinación, hay dos variables. Y no se confundan pues, en este ejemplo, porque en ambos dice pelota, y podrán decir, profesor, pelota, en ambos casos pelota es un atributo igual, ¿cierto? Pero hay que leerlo correctamente, que es, el dato es 3 pelotas pequeñas y el otro es 5 pelotas grandes. Entonces, el atributo está en que unas son pequeñas y son grandes, es decir, son distintas. No es lo mismo, por más que sí son, ambos son pelotas, sin embargo, hay una diferencia grande. Bien, entonces, siempre como decía Paul ya, en estos tipos de problemas, en todos los problemas en general, tenemos primero que preguntarnos
para la redundancia, ¿qué me preguntan el problema? Y acá lo que me preguntan es cuántas pelotas hay en total. Palabra clave, en total. Cuando me hablan de total tengo dos opciones. O es algo que se tiene que sumar o es algo que se tiene que multiplicar, ¿cierto? O es algo, porque las cosas pueden aumentar vía suma, vía multiplicación o vía en forma exponencial, que ya lo hemos visto cuando habíamos hablado, ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado sobre la potencia. También ahí aumenta, ahí aumenta de forma exponencial, es decir, que aumenta en forma multiplicativa, es decir, se van multiplicando los factores. En el caso de la multiplicación es un aumento aditivo, porque al fin de cuentas se va aumentando en forma de suma. Se va sumando el mismo, sumando varias veces. Y tenemos eso, en estos casos, aumento, ¿cierto? Y disminución, resta. También se puede hacer disminución en la división. Entonces, pero en el caso del total, siempre es aumento, y el aumento, como digo, puede ser exponencial, multiplicativo, puede ser vía suma, ¿cierto? Pero aumentar tiene estos factores. Pero nunca el total me van a preguntar en una división o una resta, porque ahí el total ya me lo dan, se me está dando. Entonces, por lo tanto, acá siempre va a ser suma de las partes, porque la suma de las partes me va a dar el todo, ¿cierto? Puede ser una opción. Otra opción sería, por ejemplo, que tenga que ver con aumentos exponenciales, ¿vale? Pero en este caso, no es que algo aumente o disminuya, ¿sí? Porque eso sería problema de cambio, sino que porque son atributos distintos, por lo tanto, lo que es suma de las partes completamente me dan un todo. Pero como vuelvo a decir, acá las partes eh, son partes diferentes. Eso es lo importante, por lo cual diferenciamos del problema de cambio con el problema de combinación. Las partes, los atributos son distintos. Por más que diga ahí pelota, una es pequeña y otra es grande, que son distintos. Por lo tanto, ahí vemos, ¿cierto? Dos condiciones que son, que una tiene tres pelotas pequeñas y el otro tiene cinco pelotas grandes. La condición es cuánto es el total. O sea, en otras palabras, es sumar, ¿cierto? Fácil. Bien. Acá unos ejemplos. En un problema de combinación se trata de problemas en los que se tienen dos cantidades que se diferencian en algunas características. Eso es lo que yo creo que quede claro. Claro, ¿cierto? Se diferencian en algunas características, que puse manzana y plátano, pero que al final me suman un todo, sí. Frutas. Hay una clasificación como tal, ¿ya? Que además son frutas. Por eso ahí podemos generar dos tipos de problemas, ¿ya? Ahí están eh, dados, como son. eh, y si se dan cuenta que esto para mí es importante, generalmente uno no hace problemas de suma aparte, problemas de resta aparte, sino que son problemas que tienen transversalidad, es decir, en este problema de combinación o podemos juntar o podemos separar, ¿cierto? Y ahí vemos que podemos, en una problema de combinación no son propios solamente de la suma o no son propios solamente de la resta. Hay una problema de combinación, podría haber factores como multiplicar o dividir también. En estos problemas se trabaja la adición o la sustracción en acciones de juntar y separar, porque son más que todo para sumar y restar. Juntar o separar. Cuando junto, sumo. Cuando separo, resto. Son situaciones en las que se describe una relación entre colecciones que responden al esquema todo y las partes. Ejemplo, si juntamos los juguetes de la repisa con los juguetes de la caja, ¿cuántos juguetes hay en total? ¿Cierto? Ahí estamos juntando dos tipos. Todos son juguetes, pero son juguetes de repisa y los otros juguetes de caja. Allí, por ejemplo, estoy juntando y por lo tanto hay que sumar como tal. Por ejemplo, este modelo que es sacado del método Singapur, dice ahí, hay 278 personas en un campamento, 26 de ellos son profesores y el resto son estudiantes. Ahí vemos, ¿cierto? En este caso, ¿cuántos estudiantes hay en el campamento? Vemos ahí que 278 son las personas de un grupo más grande y ahí se está separando en dos partes que son distintas, unos profesores y unos estudiantes, ahí están los dos atributos, en la cual ahí el tema está justamente que una de las partes no se conoce. Se sabe el todo, pero se diferencia la otra parte. Y ahí es lo que yo le mencionaba con este tema
el todo y las partes, ¿ya? No es que en el problema de cambio no haya todo y las partes, ¿eh? También hay todo y las partes, pero más que todo y las partes estamos viendo más que temas de cómo va aumentando y disminuyendo esa cantidad. Bien, bien, entonces simplemente una resta, ¿cierto? Vamos a hacerlo si desean. 278, le restamos 26. ¿A 8 le puedo quitar 6? Sí. Me queda 2, ¿cierto? 7 le puedo quitar 2, sí. Me queda 5. Y el 12 listo. 252. Entonces, 252 son estudiantes. Bien. No hay problema, ¿cierto? Yo creo que esto está completamente claro, pero interesante cómo nos podemos a visualizar los problemas desde lo más básico, ¿cierto? Ya. Seguimos entonces. Ahí tenemos entonces que siguiendo el método de Paul-Jat, lo primero que nos vamos a basar es justamente cuál es la pregunta, cuántos estudiantes hay en el campamento. Entonces me están preguntando por una de las partes. El dato 1 es que hay 268 personas en el campamento, es decir, ese es mi todo. Dato 2, 28 son profesores y justamente mi condición es el resto, es decir, cuánto es lo que falta saber la otra parte. Ya, bien. Entonces eso sería. Bien. Acá. Vamos a ver si pongo acá. Bien, en una heladería se vendieron 431 helados en 2 semanas. La primera semana se vendieron 216 helados. ¿Cuántos helados se vendieron en la segunda semana? En este caso, por ejemplo, también nos damos cuenta que hay una pregunta que es cuántos helados se vendieron en la segunda semana. Entonces ya me estoy dando cuenta que la pregunta tiene que ver con una de las partes, ¿cierto? Que una de las partes que sería cuánto de la segunda semana, me dice mi incógnita. Tengo los datos, dato uno que se vendieron en 2 semanas, es decir, en todo. Entonces, que mi condición importante, esa condición, que en las 2 semanas se vendieron 431 helados, es decir, ese es mi todo. Y el otro dato es que la primera semana se vendieron 216 datos. Entonces tengo el todo y tengo una de las partes. Y mi pregunta es por otra parte. Entonces ahí me doy cuenta que ahí es el todo y las partes y cada vez que me dan ese dato, yo sé que si al todo le quito una parte, me va a dar otra parte. Entonces 431, vamos a ver acá, el resto, los 216, me va a dar el resultado. Porque feo mi 4 centenas. Ahí. A uno no le puedo quitar 6, por lo tanto pido prestado al lado, devuelven 2, este devuelve 11, ¿cierto? 10 unidades que van de la decena, más una unidad que tenía, 11. 11, perdón. 11 menos 6 es 5, 2 menos 1 es 1 y 4 menos 2, 2. 215 helados. Bien. Ya, yo creo que hasta ahí entendíamos, creo que entendemos claramente los problemas de los problemas de combinación, perdón, de cambio, después de combinación, es decir, perdón, los problemas de combinación, es decir, combino dos atributos distintos. Y ahora vamos a problema de comparación, que tiene una diferencia con el problema de la combinación, porque también puede haber solamente un solo atributo. La diferencia es que yo como valga la redundancia, voy a compararlo uno con el otro. ¿Cierto? Un solo atributo, lo comparo. Y ahí está la gran diferencia. No va a haber una diferencia entre el antes y el después, que eso sería problema de cambio, que puede ser que disminuya, sino que en este caso el problema tiene que ver con ver uno y el otro, que son el mismo atributo, se parece mucho al de combinación, no es el todo y las partes, por lo tanto,
Se puede hacer modelo de barra también, ¿sí? En todo esto se puso modelo de barra, pero la diferencia es ver justamente cuál es mayor, menor o igual. Bien, veamos. Entonces, espérate, déjeme tomar un poco más de líquido. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de problemas de campo aditivo? ¿Cierto? Estamos en el campo aditivo primero que todo. Bueno, tenemos las situaciones de combinación, todo y las partes, eh, que ya lo vimos. Hemos visto el problema de cambio, cantidad inicial. Hay un cambio para que lleve un cantidad final que puede ser agregando o quitando. Tenemos un problema de igualdad que todavía no hemos visto, situaciones de igualdad y la situación de comparación que es la que vamos a ver ahora, en la cual al fin de cuentas, al comparar, siempre tengo que tener una variable de comparación, ¿cierto? Con la cual la comparo, referencia y comparada, se le llama, ¿cierto? Siempre en un problema de comparación, siempre va a haber un valor referencial al cual voy a comparar con el otro, ¿ya? Veamos. Por ejemplo, acá, ¿de cuáles hay más? Vamos acá a lo más básico, ¿de cuál hay menos? ¿Cierto? Esto es para un primero básico, ¿de cuál hay la misma cantidad? Uno lo dibujo, luego completa el espacio en blanco, ¿cierto? Ahí tenemos pájaros y gusanos. Eh, ¿Qué hay más? Pájaros y gusanos. Bueno, hay más gusanos que pájaros y hay menos pájaros que gusanos. ¿Por qué lo que utiliza esto que me da, pues, sí, profesor, esto es primero básico? Yo sé, pero acá lo que quiero ejemplificar es justamente cómo, cómo aparece esta palabra que, más que, menos que, más que, menos que. Y ahí nace algo muy interesante. Cada vez que aparece la palabra más que o menos que, es porque vamos a comparar, ¿cierto? Hay más gusanos que pájaros, hay menos pájaros que gusanos. ¿Y cuál será la diferencia en el lenguaje? Porque esta es lingüística. ¿Ah? Ya, acá nos metemos al mundo de la lingüística, mundo muy interesante, dicho de paso, en el cual vamos a tratar de ver cómo el lenguaje y la matemática van de la mano. Yo lo he dicho en varias oportunidades, es falso, falsedad de la falsedad es una falacia decir de que el que es bueno en matemática es malo en lenguaje, o el que es bueno en lenguaje es malo en matemática. ¿Por qué? Porque para saber matemática hay que tener un nivel de comprensión lectora. Acá, comprensión lectora, sí o sí. Y para saber lenguaje hay que tener un razonamiento lógico matemático para poder entender la jerarquía en un texto, ¿cierto? Palabras que son jerárquicas. Hay todo un concepto matemático de fondo, de hecho que uno puede transformar en variables matemáticas un texto de lenguaje, para que se den cuenta cómo van de la mano, son un binomio que no se pueden separar. Bueno, ¿por qué aparece el más que? Porque si se dan cuenta, ambos son los mismos atributos, ¿cierto? Uno es pájaro, o sea, son dos atributos distintos, pájaro y gusano, pero sin embargo tienen en común algo que es, son animales, ¿cierto? Y también cantidades. Al fin de cuentas, el atributo en común que tienen ambos es la cantidad, es decir, cuanto más o menos hay uno del otro. Y ahí se dan cuenta que cuando yo comparo, en las comparaciones, no es algo absoluto las comparaciones. Yo creo que no sé si a usted le mencioné, que me parece que sí, si no me disculpan. A veces uno se olvida, porque uno hace clase en tantos lados, que uno muchas veces se olvida en dónde dio tal ejemplo u otro. Y ahí uno a veces repite los ejemplos o a veces uno cree que lo dijo y no lo dijo. Por ejemplo, yo muchas veces he mencionado que yo, en caso de mi familia, yo nací mellizo y como tal, eh, no soy tan alto, ¿cierto? 1,71 m mi estatura, bajo comparado a mi hermano, que mide casi 1,80 m, a mis primos, que están también por ahí, 1,80 m, yo soy como el enano de la familia. Sin embargo, si yo me veo con otras personas, tal vez no soy tan bajo, o tal vez sí, no sé. Pero si me comparo con mis alumnos, ¿cierto? Desde todo de donde yo soy profesor jefe, que en este caso me tocó un tercero,
tengo alumnos sí no quiero decir alumnos de octavo, porque mis alumnos de octavo son más altos que yo también. Pero si me comparo solamente con los alumnos de tercero básico, donde soy profesor jefe, soy alto comparado a ellos, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que esto de las comparaciones es algo relativo y por lo tanto tiene que ver con un tema de lo que es la referencia. Hay que tener un elemento de referencia para poder decir si algo es alto o bajo, porque cuando alguien me dice, por ejemplo, mi propia hija me pregunta, papá, ¿soy alta? Yo voy a decir, depende. Según qué punto de vista, según la referencia que vamos a utilizar para la comparación. Entonces, eso es. En China, por ejemplo, nosotros somos más altos que ellos. Ellos son generalmente más pequeños, de estatura más pequeña. Hay países donde somos más altos, más pequeños. Si me comparo a un norteamericano, obviamente soy un enano, ¿cierto? Que son más altos. Por lo tanto, eso es relativo. Comparar, cuando yo comparo, tengo que tener en cuenta que todo esto es relativo. En este caso, por ejemplo, tengo que usar una referencia para poder comparar. En este caso, si yo uso de referencia a lo gusano, por ejemplo, y digo gusano en relación al pájaro, gusanos que son mayor cantidad, uso la palabra más, porque los gusanos son más que los pájaros. Entonces, como estoy usando como unidad de referencia los gusanos que son mayor cantidad, yo puedo decir que son más que pájaros. Pero si uso como unidad de referencia a los pájaros, que son menos, por lo tanto, si yo voy a partir de los pájaros que son menos, yo tendría que mencionar que los pájaros son menos que los gusanos. Hay menos pájaros que gusanos. Miren, cómo interesante cómo el más que es relativo, dependiendo de cuál es mi referencia. Dependiendo de esa referencia, yo puedo decir, hay más gusanos que pájaros, o hay menos pájaros que gusanos, y sigue siendo la misma respuesta. Al fin de cuentas, son los mismos atributos, son las mismas cantidades, pero mi lenguaje ha cambiado. Según mi unidad de referencia, el famoso más que o menos que es comparación, cobra sentido en esto, justamente en relacionarnos con el más que o menos que. Bien, entonces eso sería muy importante, en todo caso, muy importante esto de tener en cuenta esto del más que menos que y cómo el punto de referencia me dice hablar de más que o menos que. Al fin de cuentas es lo mismo, si no depende de qué punto de referencia, desde el mayor, más que, si el punto de referencia del menor, menos que. Por eso parto con algo tan sencillo, con un dato muy sencillo, pero para poder entender esto del más que o menos que viene en las pruebas. Y estoy hablando de forma transversal, desde primero básico hasta cuarto medio. Bien, por ejemplo aquí, María tiene 58 cuentos infantiles y su hermano Luis tiene 39 cuentos. O sea, ahí nos damos cuenta que el atributo es el mismo. Porque algo tengo que tener en común para poder comparar. Si no, no puedo comparar peras y manzanas, a excepción que sean frutas. Si lo veo de punta de común de frutas, puedo hacer la comparación. ¿Cuántos cuentos más tiene María que Luis? ¿Cierto? Ahí está. Bien, ahí está. Me fácil. Muy bien, entonces tenemos por una primera instancia que la pregunta es, pues, ¿cuánto más tiene María que Luis? El famoso más que. Entonces, desde un principio ya nos damos cuenta en la pregunta, me están preguntando por más que y más que, y el más que es comparar, sí o sí es comparar. Ahora, lo que voy a comparar son la cantidad de cuentos, pero miren la pregunta por dónde va desde el mayor, ¿cuánto más que? Entonces yo tengo que ver que la relación está desde el mayor al menor, porque dice más. Ahora, veamos los datos. Tenemos 58 cuentos infantiles y tenemos 39 cuentos infantiles. Entonces, están hablando desde el mayor, es decir, desde cuánto cuento más tiene María, están preguntando desde María hacia Luis, cuánto más tiene ella que el otro. Entonces, no podemos decir que tiene 58 porque no es, ¿cómo se llama? No es la diferencia, ¿cierto?, entre uno y el otro, sino que simplemente son los valores y lo que hay que saber, sobre todo entendiendo que cuando la pregunta es el más que o menos que, siempre está en relación a la diferencia entre ambos. Acá observa mejor. Mire, está 58 María, Luis 39.
Sabemos los datos, los cuentos que tiene María, pero también los que tiene Luis. Si tenemos los datos de ambos, entonces lo único que nos toca es ver cuál es la diferencia que está en la flecha en color rojo, es decir, esta que está aquí. Bien. Uno siempre tiene más que el otro. O lo que es lo mismo, uno siempre tiene menos que el otro. Ya lo dije. Si yo veo de María, María tiene más que Luis. Cuanto más es lo que están preguntando. O si lo veo de punto de Luis, Luis tiene menos que María. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto menos tiene Luis que María? Yo podría haber preguntado de esa manera. ¿Cuánto menos tiene Luis que María? Y la respuesta sigue siendo la misma. La diferencia entre ambos. Por lo tanto, queremos comparar las cantidades para ver en cuánto se diferencia. La diferencia es el trozo pintado en rojo, ¿cierto? Para calcularlo, vemos que le falta 39 para llegar a 58. ¿Cuánto le falta a 39 para llegar a 58? Y eso es una resta por definición, ¿cierto? ¿Cierto? El todo de 58, si queremos ver desde ese punto de vista, y 39 es una parte, por lo tanto, restándole me da otra parte, si lo queremos ver desde ese punto de vista también. eh, Ponemos el número más grande siempre arriba y restamos, ¿cierto? Siempre en el mundo, ya sea el mundo que queramos, siempre al mayor se le resta el menor. Imposible restarle al revés. Ya lo hemos mencionado cuando hablamos de números enteros, ¿cierto? Que cuando hablamos de números enteros, la resta de números enteros no tiene que ver con cantidad, sino con posiciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Siempre restar tiene que ver con diferencia, ¿cierto? Distancia, en este caso, en números enteros. Bueno, volviendo aquí, las soluciones, obviamente, restar 58 menos 39 y eso me da 19. 19 cromos tiene María más que Luis. ¿Cromos era? No la cuento. Bueno, lo de menos, cuentos. Cromos. Bien, esa es la diferencia. Bueno, usted dirá, profesor, pero esto es demasiado fácil. De ahí lo que estamos haciendo es justamente entender los problemas matemáticos para ir avanzando y entendiendo cómo resolverlos, ¿ya? Como tal. Bien, dicho eso, entonces, continuamos. La comparación, por lo tanto. Patty tiene cuatro muñecas. Lila o Laila, si la quieren. O Lita, creo que es Lita. Lita tiene una muñeca menos que Patty. ¿Cuántas muñecas tiene Lita? Miren lo interesante de acá. Porque la pregunta, ¿cuál es? Siguiendo a Paul Jack, la pregunta, ¿cuál es? Exactamente, la pregunta es ¿cuántas muñecas tiene Lita? ¿Cierto? No me pregunta cuántas más que tiene una que otra. Sigue siendo una comparación, pero en este caso, el incógnita no es saber cuál es la diferencia. La diferencia se sabe, ¿cierto? Ahí lo dice, Lita tiene una muñeca menos que. Está la diferencia, el menos que Patty es de uno. La diferencia se sabe. Lo que no se sabe cuánto tiene uno de ellos, que es Lita. Ya, ahora, como dice, Lita tiene una muñeca menos que, estamos partiendo entonces del dato que Lita es menos. ¿Cierto? Acuérdense, menos que, menos. Hemos partido de la palabra menos. ¿Cierto? El dato es menos que. ¿Cierto? Acuérdense cuando voy a retroceder por si acaso. Acuérdense aquí. Si yo parto de hay menos pájaros que gusanos, estoy partiendo de que pájaros son menos. Por eso digo menos que. Cuando yo parto del mayor, cuanto más gusanos que pájaros, hay más gusanos que pájaros, es porque gusanos hay más. Entonces, cuando digo el más que o menos que, según su atributo, es de la cantidad menor. O sea, no hay dónde perderse. Entonces, si ahí dice Lita tiene una muñeca menos que Patty, es porque la diferencia es uno menos, y que Lita es la que tiene menos, para no confundirlo, una menos. Por lo tanto, la que tiene más muñecas es Patty. Patty tiene cuatro muñecas, entonces tiene mayor cantidad. Por eso que el, la referencia para poder calcular esta cantidad va a ser en este caso el dato de que Patty tiene cuatro muñecas. La referencia en este caso es el mayor porque es el punto de partida para poder ver cuánto menos tiene el otro. O sea, se sabe, uno menos, pero para poder saber y hacer la comparación. ¿Cierto? Acuérdense que para compararte con tener alguna referencia. En este caso, estoy partiendo de que como unidad de referencia es cuatro muñecas. Bien. Por lo tanto,
lo que falta para igualarlo, ¿cierto? Lo que falta para que sean es justamente una muñeca. Entonces, por lo tanto, la incógnita sería cuántas tiene Lita, ¿cierto? Porque se sabe que tiene una menos, pero cuántas tiene Lita. Entonces, en este caso, la diferencia ya la sabemos. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es si tengo 4, y acá vamos con el modelo de barra. 4 es muñeca de Patty. Y sé que hay una diferencia de 1, todo y las partes. Por lo tanto, ¿cuánta muñeca tendrá Lita, que es mi incógnita, para poder llegar a tener la que tiene Patty, ¿cierto? La Patricia. Entonces ahí nos damos cuenta que, obviamente, si esto, con esto del todo y las partes, si todo esto es 4, ¿cierto? Todo esto es 4, 4, y acá es 1, obviamente el resto va a ser 3, ¿cierto? El resto tiene que ser 3 muñecas. Bien, fácil, ¿cierto? Yo sé que a veces en el lenguaje no se puede enredar. Por eso quise irme con preguntas con números muy pequeños para entenderlo, porque esto también lo puedo ver en números grandes. De hecho, que a ustedes le viene, va a venir con números grandes, no con números pequeños, pero el resultado sigue siendo el mismo. O sea, la forma de resolverlo sigue siendo la misma. La diferencia es cómo entendemos el problema, cómo entendemos el problema matemático, como tal. Eso sí, voy a borrar acá. Bien. Ya se entendió, ¿cierto? No, obviamente ustedes no me pueden decir si no, no están conmigo en este momento, pero esa era la idea de poder resolver de la mejor manera estos problemas matemáticos como tal, que ya el día lunes vamos a partir con problemas más complejos. ¿Ya? La idea es empezar poco a poco. Estoy avanzando. Si se dan cuenta, partimos de cero, completamente de cero, para después puede ir subiendo el nivel, ¿cierto? Todavía estamos en un problema muy sencillo, ¿cierto? Pero yo sé que hay muchos, uno que otro, que les cuesta la matemática y yo creo que hasta acá tal vez se están algunos complicando la vida. Problemas que son muy sencillos, pero que hay que pensar, es comprensión lectora, es también poder, poder saber, ¿cierto? Qué es lo que me piden, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos? En este caso, los datos eran 4 muñecas y el otro dato no era que el Lita tenía una muñeca. Acá el dato era que tenía una muñeca menos que. Y esta palabra, la condición importante acá es el menos que no es que tiene Lita una muñeca, sino que tiene una menos que su referencia, que es Patty, que era 4. Entonces ahí sacamos 3. ¿Ya? Eso es. Bien. Problema de comparación, ahí no se nota bien, pero la problema de comparación puede estar, al igual que en los casos anteriores, puede estar cuando conocemos las dos cantidades, se pregunta por la diferencia. En este caso, si yo parto de la referencia con el mayor, ¿cuánto más tiene? Si Juanito tiene 8 y María tiene 5 lápices, cuanto más tiene uno que el otro, obviamente dedito partiendo del mayor. Puedo partir del menor, en el cual yo digo, cuando conocemos las dos cantidades, pero la pregunta va desde el menor, y quiero saber la diferencia. Lo mismo dato, Juan tiene 8 lápices y María tiene 5 lápices. Cuanto menos tiene María que Juan, ahí también sigue siendo lo mismo. Y en ambos casos hay que restar, ¿cierto? Ya sea más que o menos que, ambos casos hay que restar, porque cuando estoy viendo la diferencia entre dos cantidades, se resta. Ahora, me podrían preguntar, por ejemplo, de, si se conoce la cantidad del primero y la diferencia, más no la segunda cantidad, y se pregunta justamente por la cantidad segunda, es decir, por ejemplo, eh, seguimos con Juan y María. Juan tiene 5 lápices y María tiene una cierta cantidad, pero María tiene 3 más que Juan. Eh, por lo tanto, ¿cuánto tiene María? Si tiene 3 más que Juan. Entonces ahí estamos viendo que tiene más que 3 más. Entonces, si uno tiene 5 y es menor, y sabemos que Juan tiene más que, porque dice tiene, es mayor, entonces por lo tanto, ¿cuánto le falta a 5 para llegar a 3? Para 5 ya está, perdón.
Si tiene más, a 5 habría que agregar esos 3 y eso me va a dar 8, ¿cierto? Tiene 8 de cantidad, que sería la pregunta. O al revés, lo mismo se conoce la cantidad primera, en este caso, en ambos casos se considera la cantidad primera, pero en este caso la diferencia es menor, ¿cierto? Por parto del menor para hacer la pregunta de la cantidad segunda. Es decir, vuelvo con Juan, Juan tiene, eh, Juan tiene 8 lápices, ¿cierto? María tiene 3 menos. Y ahí nos damos cuenta que María es menor que Juan, ¿cierto? Por lo tanto, si tiene 3 menos, ¿cuántas tendrá María? En este caso, bueno, esta misma 5, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado, sería la cantidad, ya que la, la- la referencia es que Juan y es mayor, porque partimos que ya tiene 3 menos que. Menos que es menor. Por lo tanto, partimos 3 menos, de 3 hacia abajo. Entonces ahí, por ejemplo, eh, sí o sí tengo que ver cuánto le falta a 3 para llegar a 8, y en este caso es 5. O puede ser que se conozca la cantidad del primero y su diferencia es más que el segundo, ¿cierto? En este caso se parece mucho al anterior, ¿cierto? Eh, Se pregunta por la cantidad del segundo, ¿ya? En este caso se pregunta también por la cantidad del segundo. Ah, claro, en este caso es que es al, al primero es el que se sabe la cantidad. Por ejemplo, y estas son más raras, porque acá no es raro, porque acá dice, por ejemplo, Juan, seguimos con Juan de María, Juan tiene 8 lápices. Y es 3 veces nada que ver, ahí a las veces para problemas ya de multiplicación. Juan tiene 8 lápices y es, y, y en comparación a María tiene 3 más. Eso. ¿Cuántas tiene María? Entonces más, como más compleja, ¿cierto? Por lo tanto, María tiene 5, porque si el otro tiene 3 más y ya sabemos que es 8 en cantidad, 5 sería la diferencia. O sea, la cantidad de María. O si lo digo conociendo la primera y su diferencia menor que el segundo, se pregunta por la cantidad del segundo, es decir, Juan tiene 5 lápices y se sabe que eso es 5 menos que María. ¿Cuánto tiene María? Acá lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto le falta 5 para llegar? Se sabe que 5 es la cantidad que tiene María, pero está en déficit de 3. Por lo tanto, si le aumentamos esos 3, sería la cantidad de María, es decir, 8. Ya, es complejo, ¿cierto? Es complejo todas las formas que se puede preguntar y está un problema sencillo, problemas de primera índole, que son los problemas aditivos, como tal. como tal. Bien, espero que esa parte se haya entendido. Yo sé que a veces nos enredamos un poco en estos tipos de forma de preguntar, pero qué interesante poder hacer una clase. Yo aproveché que esta instancia de hacer esta clase que sale un poco de lo común de las clases, porque acá no podemos empezar en cómo resolver un problema matemático, y las maneras que se preguntan y todo un estudio de cómo se pregunta, no es al lote la cosa. Y esto que esto es transversal, ni siquiera acá hay un tema de preguntas solamente de, claro, son más que todo aditivos en este caso, pero a ustedes les vienen problemas aditivos, es decir, problemas de suma adición o la combinación de ellas, ya que vamos a llegar hasta ese nivel en la clase que viene. Por lo tanto, en la comparación, voy a ver si puedo poner un poco más allá. En la comparación siempre tenemos una parte que es la parte comparada, la parte que es los datos de referencia y tenemos la pregunta que es la diferencia. Siempre, siempre, voy a ver si lo puedo hacer en el esquema. Siempre hay una referencia, una diferencia y, un, y, una, y una comparada, ¿cierto? ¿Con qué se compara? Entonces hay que ver qué es lo que me están pidiendo, por lo tanto, para mostrarles los 6 casos ya desde la vista de un problema matemático. Por ejemplo, acá, comparación uno. Dolly tiene 8 caramelos. Esa sería la referencia. Velvet tiene 13 caramelos.
¿Cuántos caramelos más que Dolly tiene Velvet? Pero ahí tenemos la referencia y la comparada. ¿Cómo sé cuál es la referencia y cuál es la comparada? Por cuánto caramelo más que Dolly tiene Velvet. O sea, Velvet tiene una cierta cantidad más que, por lo tanto, Velvet es mayor que Dolly. Por lo tanto, eh, si Velvet tiene 13, Dolly tiene 8, la diferencia es obviamente de 5, ¿cierto? Bien. Si me están pidiendo el más que o el menos que, siempre resta. Se restan las variables. Se restan 8 de los datos, 8 caramelos y 13 caramelos. En el segundo caso, Carlos tiene 15 figuritas, Lucho tiene 7 figuritas. Esto lo he sacado de internet, lo saco ejemplos que uno encuentra. Pues hacerle así. ¿Cuántas figuritas menos que Carlos tiene Lucho? En este caso nos damos cuenta como Carlos es el menor. Por lo tanto, cuántas figuras menos que Carlos tiene Lucho, o sea, Lucho, o sea, cuánto menos Lucho, ahí te como lo enredas, ¿cierto? Un poco, cuántas figuritas más que Carlos tiene Lucho, es decir, cuántas figuritas más tiene Lucho que Carlos, y ya sé la forma directa de expresarlo, cuántas figuras menos tiene Lucho que Carlos, pero acá quisieron poner el más que junto, por eso pusieron cuántas figuras menos que Carlos tiene Lucho, ¿cierto? Ahí el más que junto. ¿Cierto? Ahí he usado un poco el hiperbatón de mover o jugar con las palabras en el orden. Bueno, el tema está que Lucho es el menor, porque es menos que. Por tanto, el mayor es Carlos, que sería la referencia, porque eh, está hablando como punto para poder conocer el otro, es como tomo de referencia que son Carlos de 15. Eso es un número de referencia para poder ver para poder hacer la comparación con Lucho. Acá igualmente se resta, ¿cierto? Se resta y por lo tanto ahí el Lucho tendría la resta de 15 menos que la referencia, menos 7, ¿cierto? Como tal, y esto nos daría el resultado eh, como tal, ¿cierto? Bien, los, los 8 números de figuritas sería la diferencia. En el caso de comparación número 3, referencia y diferencia comparada. Es decir, Ivana tiene 12 años, Mía tiene 3 años más que Ivana. Ahí nos damos cuenta que el más que está, que la diferencia está fuera de la pregunta. La pregunta es cuántos años tiene Mía, es decir, la comparada, ya que la comparada siempre lo que, ¿cierto? Lo que se va a tratar de comparar con la referencia, en este caso es Ivana, tiene 12 años. Mía tiene 3 años más que Ivana. Entonces, esos 3 años más que Mía tiene 3 años más que Ivana. Mía es más grande, o sea, más años. Por lo tanto, Mía tendría 15, porque 12 más 3 me da 15. ¿Sí? ¿Se queda claro esa parte? Mía tiene 3 años más que Ivana, más que. Entonces, Mía es mayor. ¿Cierto? El más que me ayuda mucho para saber cuál es mayor. Comparación número 4. Piero tiene 5 panes, Giovanna tiene 2 panes menos que Piero, por lo tanto Giovanni tiene menor cantidad de panes. ¿Cuántos panes tiene Giovanni? En este caso la comparada sigue siendo, en este caso, la pregunta, pues la diferencia nos da, la diferencia de 2 panes. Y nos da la diferencia que Giovanni tiene menos, por lo tanto Piero tiene 5 panes, Giovanni tiene 2 menos, entonces tendría 3, ¿cierto? Porque, porque hay una diferencia entre ellos y esa diferencia se da que son 3. Y nos damos cuenta que a veces, a pesar que la comparada está fuera de la pregunta, igual se está restando, porque estamos viendo menor cantidad y Giovanni tiene 2 menos, por lo tanto, si el otro tiene 5, la diferencia sería 3, ¿cierto? Todas las partes también, para poder saber la respuesta. Comparación número 5. Percy tiene 28 soles, se nota que esto es de Perú parece. Tiene 6 soles más que Nidia. ¿Cuántos soles tiene Nidia?
Y acá vemos que el Versi tiene 28 soles, tiene 6 soles más que Nidia. Entonces ahí nos damos cuenta que, que la referencia, cuántos soles tiene Nidia, no se sabe. Porque se sabe la, la comparada, es decir, Versi tiene 28 soles, pero y se sabe que la diferencia de ser Sol es más que Nidia, por lo tanto el ser mayor, entonces Nidia tiene menos cantidad. Eh, cuanto menos, obviamente la diferencia, ¿cierto? Entre 28, ¿cierto? Y 26 sería 22, porque, porque Percy tiene más, ¿cierto? La referencia es la que no se sabe, ¿cierto? Porque la referencia, en este caso, es el otro valor, que en este caso era Nidia, ¿cierto? No se sabía. Y en el último caso, comparación 6, Yola tiene dos hermanos y ella tiene cuatro hermanos menos que Norma, ¿cierto? Y ahí también cuatro hermanos tiene Norma. También lo mismo, ¿cierto? Se sabe que Yola tiene dos hermanos y y ella tiene cuatro hermanos menos que Norma. Entonces, si tiene, si es menor, se te puede decir que tiene menos que Norma, entonces Norma tiene más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? 6, ¿cierto? Porque si ella tiene 2 y hay una diferencia entre ambos de 4, bueno, y la otra es más grande, por lo tanto sería 6. Así es. Ya, ahí está el tema. Ahí están todos los tipos de comparación más que menos que existen en las matemáticas. Y estamos dentro de lo que es la adición y la sustracción prácticamente. Si das cuenta, yo no puedo clasificar en problemas de suma, problemas de resta, problemas de multiplicación y división, porque se dan cuenta, hay mezcla como tal. Pero estas son más que todo aditivas o de sustracción en todo caso. Y por último, las últimas son situaciones de igualdad. ¿Por qué digo por último? Porque después, en el lunes, vamos a ver ya problemas ya con combinación de suma y resta o multiplicación o división, ¿ya? Como tal. Eh, en la situación de igualación se refiere a aquellas situaciones en que las que se requiere igualdad una cantidad con otra. Lo que se iguala, la referencia y la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Expresiones como igual que o tanto como nos puede dar la respuesta del significado de cómo igualar. Ejemplo, Isabel tiene 4 perros, Marieta tiene 8 perros. ¿Cuánto necesita Isabel para tener igual que Marieta? ¿Cierto? Sí, son 4 perros de Isabel. Marieta tiene 8. Pero ¿cuánto necesita Isabel para tener igualdad que Marieta? Bueno, 4 más, ¿cierto? Entonces ahí es de cómo trato de hacer que sean iguales. Entonces la diferencia sería eso, 4. Con 4 más tengo los 8 de la Marieta. En ese dibujo, ¿cuántos platos faltan para tener tanto como gatitos hay? Bueno, faltaría un plato más, ¿cierto? Ahí vemos la diferencia de esa manera, ¿cierto? Tenemos el referente y tenemos la parte para comparar. Muy bien, en resumen, en esta parte tenemos que los tipos de problemas que tenemos son de cambio, combinación, igualación y comparación. De cambio, luego Carlos se llevó algunos libros y de repisa quedó así. ¿Cuántos libros se llevó Carlos? Bueno, ahí está. Vemos que cambia de 4 a 2, significa que hubo un cambio de 3. Combinación. Si juntamos los juguetes de la repisa con los 5 juguetes de la caja, ¿cuántos juguetes hay en total? Combinación, porque estamos uniendo por algo en común que son juguetes, juguetes de repisa, juguetes de caja. ¿Cuántos juguetes debe dejar Rosita para tener tanto como Juan? De igualación, ¿cierto? O comparación, ¿cuántas tortugas más hay dentro de la poza que afuera? Entonces también estamos haciendo una comparación más que, en este caso más que, porque hay cuántas tortugas más hay dentro del pozo que afuera. Entonces diría que en el pozo o la poza hay más tortugas que afuera. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia? El más que. Ya, eso en cuanto
Ya tenemos problemas que se pueden desarrollar. Pe- en el caso de la multiplicación, esto lo vamos a ver después, pero en el caso de la multiplicación siempre tiene que haber una condición que es que se repite, ¿cierto? Tengo cierta cantidad. En cada libro tengo cinco, cinco stickers. Y si cada libro tengo 5 stickers, en cada libro tengo 5 stickers y tengo 10 libros, ¿cuántos stickers tengo en total? Entonces, en tema de la multiplicación, siempre está este tema de cantidad, ¿cierto? Que se repite en cada uno la misma cantidad. O tal vez las veces, ¿cierto? Yo tengo 5 monedas, tengo 3 veces más que, y ahí también hacemos una convención con el más que, cuando yo tengo 5 monedas más que, a decir 5 veces más que, ahí hay alguna diferencia. Cuando ya meto la palabra veces, esta comparación de más que menos que se vuelve multiplicativa. Es decir, a diferencia de uno a otro, tiene que ver con multiplicación y ya no con solamente ver la diferencia en cuanto una resta, ¿cierto? Ahí tendría que yo hacer la multiplicación primero para poder saber la diferencia de tales. Y en la división, obviamente, proponemos a un reparto, cada vez que se habla que hay una cierta cantidad que se reparte en partes iguales, hablamos de división, o cuando comenzamos a agrupar en partes iguales también, al todo lo vamos repartiendo o agrupando en partes iguales, es que hablamos de división, ¿ya? Y ahí estamos completando todo este tema del ciclo de problemas de resolución aditiva y de sustracción, y algo de multiplicación y división, y todo esto después con forma combinada lo veremos el día lunes. Para finalizar entonces, le dejo con estos problemas. Mariana tiene 5 cuadernos de color amarillo y 4 cuadernos de color verde. ¿Cuántos cuadernos tiene Mariana? ¿Qué tipo de problemas es? Bien, cierto, de combinación. ¿Por qué? Por los colores. Eso es lo que hace la diferencia y pido el total. Bien, 9, ¿cierto? Sandra tiene 2 lápices, Fabio tiene 4 más que. ¿Cuántos lápices tiene juntos los dos? El más que. Miren, el más que. Por lo tanto, primero tengo que saber la cantidad de lápices. Uno tiene 2 y el otro tiene 4 más que. Por lo tanto, no sé cuánto tiene Fabio. Fabio, ¿cuánto tendrá? Tiene 4 más que. Tendría que sumarlo, serían 6. Y en total, por lo tanto, hay 8. Sería la respuesta. Elvis regala 3 canicas a Luis y 6 a Marco. ¿Cuántas canicas regaló en total? Bueno, una suma, ¿cierto? Eh, acá alguno puede ser de cambio porque aumentó, ¿cierto? Porque dice cuántas regaló en total, si hay un cambio, ¿cierto? Regaló 3 y regaló 6. Aumentó el cambio. Combinación de cambio, problema de cambio. Aunque alguno puede decir que es problema de todas las partes también, ¿ah? De las 9 mariposas que vio Olga, 5 eran amarillas. ¿Cuántas mariposas son de otro color? Acá tenemos el todo y las partes también, comparación. Pero en el caso tengo el todo, que es 9, y una de las partes que es 5. Por lo tanto, la diferencia sería 4 del otro color. Diego tiene 8 años. ¿Cuántos años tenía hace 3 años? Está interesante esta. Diego tiene 8 años. ¿Cuántos años tenía hace 3 años? Ahí tengo, por ejemplo, un tema de cambio, porque final tiene 8, al inicio, el inicio no se sabe, pero se sabe que hay que quitarle 3 años de su vida. Y eso me da que al principio tenía 5 años, ¿cierto? Problema de cambio. De las 6 manzanas que tenía, Elian comió primero una y luego 2. ¿Cuántas manzanas le quedan? ¿Cierto? Ahí vemos también problema de cambio, en cuanto que tenía 6, le quitó 1, después 2, es decir, le quitó 3. Entonces, 6 menos 3, 3. ¿Cierto? Problema también de cambio. Más que todo esto sirve para poder visualizar estos tipos de problemas. Vuelvo a repetir, sencillo, fácil de hacer, pero, pero que nos deja la facilidad de poder marcar una base para la siguiente clase, meternos problemas más que vienen en sus pruebas. Esto es como la base. Porque estos problemas los vamos a ir visualizando para hacer los problemas de suma, resta, multiplicación, división que vienen en sus pruebas. ¿Ya? Esto es como una base para aquello. ¿Ya?
partí de cero, justamente pensando en aquello, para que ustedes puedan tener una base para resolver problemas matemáticos. Ya, si dan cuenta, ya yo creo que les abre la mente a muchos de ustedes de cómo resolver un problema matemático, pero entendiendo la esencia de cómo se resuelve un problema matemático, y no solamente en forma intuitiva, que muchas veces los docentes simplemente le dejan a que ustedes intuitivamente resuelvan un problema y no le modelan la manera de resolverlo. Y eso es lo que quería hoy día plasmarlo en esta clase. Les diría preguntas, pero como estamos en forma asincrónica, si alguien tiene una pregunta me lo anota, así que me lo escribe por WhatsApp o en la clase que viene, que son en unos 10 minutos más, eh, me lo puede hacer la consulta. Aunque parece que está claro, ¿cierto? Ojalá. Si no, me consultarán, ¿ya? Esta es la base. Obviamente sus pruebas vienen más difíciles, sí, lo sé, pero es la base para entender problemas matemáticos. Bien. Dicho eso, entonces, ya ir calculando más o menos que estamos con el tiempo, tal vez, o pasado o atrasado, o bien, no sé, es difícil saberlo en este momento desde la grabación, pero vuelvo a repetir, en 10 minutos más nos vamos a juntar a las 9, nos vamos a juntar ahora sí en forma virtual vía Meet, como este medio, y ahí me podrán hacer las consultas correspondientes a esta clase, ¿ya? Disculpen una vez más por no haber estado de forma virtual, presencial, por decirlo de alguna manera, porque fue de motivo de fuerza mayor, pero yo nunca nunca lo dejaría votado. Por eso es que yo pedí permiso para grabarle y mostrarle la clase, y bueno, y les avisé con tiempo que esto iba a pasar, para que no se sorprendieran al respecto. Usted sabe muy bien que yo no soy de faltar a ninguna clase, estoy siempre presente, pero bueno, es motivo de fuerza mayor, motivo de carrera docente, que es mi carrera, ¿cierto? Y que no puedo dejar de lado o no hacerla. Bien, dicho eso, entonces, pensando más o menos que estamos con los tiempos, tal vez me haya pasado, disculpen si fue así, o si no, si sobran unos minutos, puede ser que sobre 2 minutos, tal vez de diferencia, que es lo que yo más o menos calculo, pero no estamos nada mal. Nos estaríamos viendo en 10 minutos más a las 9 para ser más exacto. Y si 9 9:1, 9:2 tal vez, dependiendo de que tengo que salir de una reunión para entrar a otra reunión, pero yo creo que más de eso, 9:2 a lo mucho me demoraré, si es que fuera el caso, ojalá que no. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos para las clases de ciencias naturales. Hasta entonces, cuídense.